Capítulo 102. En un ático iluminado por una única vela, donde solo existían una cama y un escritorio solitarios, un hombre estaba a punto de culminar un libro en el que había trabajado durante largo tiempo. La obra, estructurada en 10 capítulos, explicaba la génesis, evolución y destrucción del imperialismo y capitalismo desde una perspectiva marxista. Un texto que desentrañaba con perfecta lógica los 300 años de turbia historia desde el nacimiento de la industria en el siglo XVII hasta el XIX. Este libro podría considerarse el capítulo final de sus 3 obras precedentes. Su libro de 1899, El desarrollo del capitalismo en Rusia, analizaba la trayectoria errónea del desarrollo ruso. Su obra de 1902, ¿Qué hacer?, abordaba la respuesta tras las decisiones equivocadas y el rumbo que el pueblo debería seguir. Materialismo y empirocriticismo, publicado en 1909, corregía las interpretaciones pseudocientíficas sobre el marxismo y las contradicciones filosóficas entre idealismo y materialismo. Y en esta época en que el mundo se estremecía bajo el imperialismo, el hombre creía firmemente que este libro explicaría la gran guerra y el sufrimiento que ésta infligía a los trabajadores. El título era Imperialismo, fase superior del capitalismo. La explotación colonial de los países imperialistas. La explicación progresiva y el desenlace del capital financiero. La fusión de la teoría económica política marxista y la filosofía. Centrado en estos 3 ejes, comienza con el capítulo 1 sobre producción y monopolio, atraviesa el capítulo 8 sobre el parasitismo y decadencia del capitalismo, y establece en el capítulo 10 el lugar histórico de estos imperios destinados a desaparecer. Los países imperialistas están condenados a provocar mutuamente su destrucción por su antagonismo económico instintivo. Aunque numerosos desafíos, victorias y derrotas alterarán el curso de la historia, la conclusión converge en una certeza. El capitalismo y el imperialismo son indivisibles y están destinados a encontrar su fin. Desde esta perspectiva, esta guerra representa solo un episodio en la caída del imperialismo, y el hombre no consideraba particularmente sorprendente la existencia de una guerra sin precedentes en la historia. Después de todo, tanto el imperialismo como el capitalismo son simplemente diferentes formas de crear y establecer clases. En última instancia son solo distintos medios para dividir entre gobernantes y gobernados. Al final, es un sórdido deseo de explotar no solo a sus propios ciudadanos, sino también a los de otras naciones. Por tanto, esta no es una guerra entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Es la consecuencia del choque entre la desmedida codicia de quienes ansían gobernar y el flujo inexorable del tiempo que no se ajusta a ella. Rusia, que una vez fue su patria, no es diferente. No, este país tiene un destino más acelerado hacia la destrucción que cualquier otro imperio. Porque no pudo prolongar su existencia explotando a otros países, ni los burgueses e imperialistas lograron unificarse. Rusia. Gran purga después de 17 años. Okrana ataca a los capitalistas. Kokovtsov. El monopolio y los cárteles del mercado libre deben ser controlados. ¿Eh? ¿El imperialismo purga al capitalismo? Esto contradice la teoría. Según su conclusión, basada en el análisis de los últimos 300 años de historia, el imperialismo y el capitalismo se entrelazaban más estrechamente con el tiempo, no se destruían entre sí. La purga de la burguesía solo debería ser posible tras el capítulo final, cuando ocurra la revolución comunista. Sin embargo, parece improbable que todos los periódicos estén mintiendo. Si las publicaciones de diferentes tendencias políticas no han conspirado para difundir la misma falsedad, esto debe ser indudablemente real. ¿El imperialismo está controlando al capitalismo o sometiéndolo? El hombre, carente de lógica para interpretar esta situación, permaneció en silencio contemplando los periódicos durante largo tiempo. Luego empuñó nuevamente su pluma. Capítulo 11. Un caso extremadamente excepcional. A veces, el imperialismo llevado al extremo, incluso mientras confronta a otros imperialismos, presenta casos insólitos de purga del capital parasitario en su propio país. Parecía que el nuevo libro del renombrado escritor marxista Vladimir Ilich requeriría más tiempo hasta su fecha límite. Winston Churchill, autoproclamado experto en Rusia, nunca había desviado su atención de este país desde el inicio de la guerra.
No, más bien, desde que se intensificó el frente occidental, observaba a Rusia con una mirada aún más penetrante. ¿Dicen que van a retirarse del frente? Ahora que han conquistado Polonia y Constantinopla, ¿creen que eso es factible? Aunque Londres y París se agitaban cada vez que Beren Volkov causaba conmoción, Churchill se reafirmaba más en esos momentos. Si realmente pretendieran concluir la guerra, no lo proclamarían tan abiertamente. Eso era un desesperado forcejeo y un farol esperando que sus aliados los escucharan, no una advertencia. ¿A quién intentan engañar? Si terminan la guerra aquí, tendrían que convertir a Francia y Gran Bretaña en enemigos además de las deterioradas relaciones con Alemania. Ese país siempre ha albergado el temor de ser marginado del gran mundo europeo. Aunque sus ofensivas puedan menguar, no romperán la alianza. Rusia establece la Oficina de Investigación Anticorrupción. La Ucrania se moviliza por decreto del zar. 625 declarados culpables. ¿Apenas el comienzo? Aún así, la alianza permanecerá intacta. Sí, los cárteles rusos siempre han sido notorios. Como el Estado nunca controló sus excesos durante su desarrollo, se volvieron incontrolables. ¿Este decreto del zar ordena la redistribución de la riqueza? La Duma estatal propone ley para prohibir la participación política de la burguesía. Ministro Stolypin, el mercado pertenece a todos. ¿El zar sangriento era en realidad el zar rojo? No, esto es inconcebible. Es imposible que el emperador de un imperio sea comunista. Entonces esto es para fortalecer las arcas del Estado. Si hasta nuestros nobles del Imperio Británico donan discretamente, ¿por qué serían ellos diferentes? Eso es. Obtienen fondos de guerra y aplacan al pueblo eliminando la corrupción. Por supuesto, era previsible desde que mantenían un ejército desproporcionadamente grande para su categoría. Es evidente que el gabinete de Kokovtsov está generando un ambiente de temor para incrementar los impuestos y recuperar las ganancias empresariales. El primer ministro Kokovtsov anuncia que todas las ganancias recuperadas se destinarán como fondos para políticas de fomento de nuevas industrias. Maldita sea. Ya no comprendo nada. No entiendo cómo esos capitalistas de las tierras heladas fueron tan insensatos como para terminar siendo purgados. Ni comprendo la intención del zar y el gobierno ruso de sembrar confusión en la retaguardia durante tiempos de guerra. No, ahora. Realmente no se retirarán, ¿verdad? Ya ni siquiera puedo discernir si conservan voluntad de luchar. Aunque sé que una alianza no se desmorona tan fácilmente. Aunque creo que Rusia no abandonaría a la ligera sus obligaciones y deberes. Oye, malditos, ¿por qué justo ahora que han estallado las batallas del Somme y Verdún? Churchill no podía controlar el temblor de sus manos y pies al ver a Rusia, que debería estar combatiendo y sangrando en el frente, exponiendo sus propias entrañas. ¿Qué país en el mundo ejecuta purgas durante una guerra? ¿Los cárteles y monopolios de los capitalistas? ¿No fue por eso que el gobierno de Kokovtsov utilizó meticulosamente ese sistema monopolístico en la economía de racionamiento? Pero después de aprovecharlo exhaustivamente, ahora lo destrozan. Churchill no podía comprenderlo, ni deseaba hacerlo. Simplemente, ¿qué decían? ¿Que reanudarían la ofensiva? Dicen que la reorganización del ejército se demorará. Según el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Brusilov, el reclutamiento también sufrirá retrasos. ¿Por qué demonios trasladaron al comandante ofensivo a la retaguardia? Solo tenían que reinstalar a Kuropatkin como jefe del Estado Mayor y enviar a Brusilov al frente. Anhelaba desesperadamente que alguien, ya fuera Roman o Ivanov, atacara Berlín en este momento crucial. ¿Qué? ¿Que están satisfechos por recibir pagos por adelantado? Bah. Cualquiera puede ver que esto es claramente un desahogo del zar, una gran purga. Espere. El primer ministro Kokovtsov debe tener una razón para agitar así a los capitalistas durante la guerra. ¿Eso importa? ¿No estamos en posición de hacer que ese frente oriental se mueva como sea? Sin embargo, en este momento, exigir que movilizara el frente oriental que ni siquiera había completado su reorganización. Entonces, General Kitchener, después de reemplazar incluso al comandante en jefe de la BEF, ¿qué sucederá con Verdún? Parece que Francia también ha renunciado a recuperarlo por ahora. Están concentrando más tropas en el Somme.
fueron duramente golpeados en Verdún. Era una situación donde necesitaban demostrar algo en el Somme primero para poder presionar a Rusia. El gabinete de Asquith no tuvo más alternativa que resolver aumentando las fuerzas británicas en el Somme a 30 divisiones antes de que finalizara agosto, en lugar de ejercer más presión sobre Rusia. ¿Por qué la Duma estatal respalda la purga cuando ellos mismos han sido purgados? Si el Partido Progresista, que está compuesto esencialmente por burgueses, desaparece, ¿obtendremos más escaños? Ejem, ¿eliminará la competencia? Todo esto es la justicia del zar que no tolerará la corrupción. No hay razón para perturbar el buen ambiente después de incorporarse al gabinete del zar, y mucho menos para desafiar el poder del zar calificándolo como represión parlamentaria. Todo esto es por una economía imperial saludable. Se han estancado demasiado, no hay progreso. ¿No ven que el gobierno no interfiere si no hay corrupción ni monopolios? Especialmente durante el período de crecimiento económico ruso posterior a la coronación del zar actual, los cárteles y las empresas monopolísticas habían alcanzado dimensiones desmesuradas. Con excepción del Partido Progresista, era natural que individuos sin fundamento se retorcieran por el poder. Dejando de lado la Duma estatal, ¿por qué los burócratas se muestran tan decididos a acabar con los capitalistas? En primer lugar, es porque es un decreto del zar. Pero honestamente, ¿cuántos han estado malversando fondos políticos todo este tiempo? Llevamos 20 años afilando nuestras espadas contra ustedes. Ahora que por fin empuñamos el mazo de la justicia, ¿cómo podríamos contenernos? Primero golpeemos. Durante el proceso seguramente encontraremos cargos apropiados. ¿Qué burócrata se opondría cuando el gobierno, con su poder absoluto en tiempos de guerra, arremete contra los capitalistas que debieron ser tolerados inevitablemente por el desarrollo del imperio? El público simplemente asentía como espectador ante los principios declarados de anticorrupción y orden del mercado. El grupo más desconcertante eran los propios capitalistas. Por favor, profundicen la investigación. Quiero hacer una denuncia pública. 9 fábricas en la región sur producen el 80% del hierro fundido total. Por favor, abatan a estos sinvergüenzas. ¿Pueden confiar la flota imperial a una empresa monopolística como Rusud? Si la dividen apropiadamente y nos asignan un dique, nos gustaría participar en la licitación. Cuando el Estado decide dividir, inmediatamente surgen propiedades en subasta, lo que provoca que muchos empresarios se deshagan en ansias con ojos brillantes. Las empresas que habían sido bloqueadas por los monopolios anhelaban que todo se desmoronara en esta oportunidad. Sin embargo, mientras la Okrana conducía sus investigaciones, ¿por qué aparecen nombres de grandes duques aquí? Hay una abundancia de miembros de la familia imperial, al menos con rango de duque en las líneas colaterales. ¿Incorporaron directamente nombres de la familia imperial en las denominaciones de las empresas de trust? Como había sucedido con el ejército y el Zemstvo. Todos los sindicatos, trusts y cárteles ostentaban el nombre de algún noble de alto rango. Tras la reforma agraria, era común que los propietarios y principales accionistas de las empresas de procesamiento agrícola y las grandes empresas alimentarias fueran miembros de la familia imperial. ¿Qué significaba esto? ¿Ya hay tanto sin siquiera iniciar la investigación? No es que las empresas estén corrompidas internamente, están podridas desde la raíz. Por ejemplo, la industria azucarera. Este sector, que históricamente no podía gestionarse de manera estable sin incluir a grandes terratenientes, fue especialmente ocupado por miembros colaterales de la familia imperial después de la reforma agraria. La Asociación de la Industria Azucarera, una unión de terratenientes y empresas azucareras, controlaba el 90% de las fábricas de azúcar imperiales y estaba respaldada por el Gran Duque Boris. Naturalmente, su hermano, el Gran Duque Kirill, también estaba involucrado. Esto era algo que ni siquiera Nikolái podía evitar, conforme el poder del zar crecía día tras día, incluso después de reducir la autoridad y posición de las líneas colaterales. El peso del nombre, familia imperial, se había tornado excesivo. Jefe de sección, ¿cómo procedemos con esto? ¿No deberíamos encubrirlo? Se estableció que nunca debíamos tocar a los grandes duques, aunque los nobles de alto rango sean otra cuestión. Sabe que la prensa ni siquiera dedica una línea a los grandes duques. Si los avergonzamos, podría menoscabar la dignidad imperial.
Bronstein, compartiendo la inquietud de su subordinado, informó este hecho con semblante grave a Kokovtsov, la máxima autoridad que podía atender el asunto de inmediato. Sin embargo, Kokovtsov, al escuchar el informe, cuestionó como si la preocupación fuera innecesaria. ¿Sabes dónde se encuentra el gran duque Mikhail ahora? ¿No está sirviendo en primera línea como oficial subalterno? Exacto. Huyó a Inglaterra tras ser despojado de su título de cesarevich por tener un hijo ilegítimo de un adulterio y retornó durante la guerra. Sirve como soldado raso con la condición de que su hijo sea reconocido como miembro de la familia imperial. Este es un país donde incluso el hermano del zar, el ex cesarevich, arriesga su vida en el frente. No es necesario divulgarlo en la prensa, pero tampoco hay motivo para absolverlos. Aquellos que se habían afianzado durante años o décadas en toda la industria, disfrutando del poder como miembros de la familia imperial, creyeron que estarían a salvo porque la industria no desafiaba el poder del zar, aunque en la política podrían perder la cabeza. Si expulsó incluso a su querido hermano menor, ¿por qué habría de ser diferente con los demás? Aquellos con títulos de grandes duques, príncipes y princesas deberían haber sido más cautelosos. Deberían haber optado por vivir sosegadamente con sus pensiones o conducir sus negocios de manera ortodoxa. Cuando ejerces el poder solo por pertenecer a la familia imperial, un poder superior te derribará. Como era previsible, días después, los grandes duques comenzaron a recluirse o dirigirse uno a uno hacia el frente. ¡Qué fortuna que nos dedicamos exclusivamente a la caridad! La codicia siempre conduce a la muerte. No era sin razón que la familia Elston, los parientes políticos del zar, vivía con discreción. Capítulo 103. Bien, firme aquí, diríjase a la unidad del frente. Yo me retiré con el rango de general de división, y me está diciendo que vaya como un simple comandante de regimiento. ¿Cómo puede hacer esto? Primo, mi hermano está allí. Fue como oficial subalterno del regimiento de caballería. No sé si aún vive, pero si está vivo, pienso perdonarlo. Primos mayores, hermanos menores e incluso los grandes duques primos lejanos. Mikhail tomó la misma decisión, vivir como un fugitivo deshonroso que nunca podrá pisar tierra rusa o permanecer como un orgulloso miembro de la familia imperial. Si se hubieran contentado con hacer lo mínimo y retirarse, lo habría dejado pasar. Pero mantener una posición privilegiada solo por ser de la familia imperial, más allá de cuidarse las espaldas. Incluso si tu abuelo o bisabuelo fue un gran duque, los hijos y nietos pueden recibir el título de príncipe o princesa, y solo con eso se puede vivir cómodamente en Rusia. Sin embargo, es diferente cuando han convertido ese título en un medio para hacer dinero. En este país no hay inmunidad diplomática excepto para el zar y el cesarevich. Mijaíl eligió ser un padre honorable. Si muere, me entristecerá, pero es inevitable. Grandes duques, príncipes, todos los hombres de la casa Romanov que llevan el título de su Alteza antes de sus nombres. ¿Elegirán ir honorablemente o se atreverán a rebelarse contra mí? Respetaré cualquier decisión que tomen. ¿Qué sucede si no vamos al frente? Sus propiedades serán confiscadas y deberán vivir recluidos el resto de sus vidas. Y por el contrario, si participamos. Incluso si tengo que usar mi fortuna personal, les pagaré gustosamente por enaltecer el nombre de los Romanov. Incluso yo no podía poner fácilmente un cuchillo en el cuello de mi familia, sin importar qué significara el linaje. Qué espectáculo ver a estos grandes duques corriendo a suplicar a mi madre tan pronto como la Ucrania los descubrió. Si mueren gloriosamente en el campo de batalla, no solo mantendré mis manos limpias, sino que será un ejemplo modelo de que incluso la familia imperial derramó su sangre. No deberían sentirse injustamente tratados, ya que están limpiando con sus propias manos el honor de la familia imperial que ellos mismos mancharon. Como era de esperar, tal como corresponde a quienes han vivido toda su vida con la cabeza en alto bajo la apariencia de ser miembros de la familia imperial. Uno por uno fueron firmando sus nombres en el papel y saliendo de la habitación. A lo sumo irían como comandantes de regimiento o división, así que seguramente algunos morirían, pero no me importaba. Después de que todos se fueron, Kokovtsov entró silenciosamente en la habitación. Sería bueno si al menos fueran la mitad de lo que es el gran duque Nikolaevich, quien está participando justo al lado de Ivanov.
Fue una sabia decisión darles una oportunidad en lugar de castigarlos. No se aflija demasiado. ¡Qué aflicción! Solo estoy cumpliendo mi promesa contigo. De la misma manera, tú también deberás traerme resultados apropiados. Le quedan 3 años de mandato. Ha sido bastante exitoso como primer ministro en tiempos de guerra, pero si quiere garantizarse 8 años más, no es suficiente. Probablemente él también lo sabe bien, por eso debe estar esforzándose por conseguir resultados hasta la reconstrucción de posguerra. Por cierto, ¿qué sucede? El general Kitchener ha llegado. Así que finalmente ha vuelto. El hombre que originalmente debería haber muerto este año por un U-boat mientras cruzaba el Mar Blanco, llegó seguro a la capital a través del Mediterráneo. En realidad, hay abundantes personas que podrían transmitir el mensaje de Inglaterra sin necesidad de él. Tan solo los agregados militares británicos y franceses en primera línea son decenas, y hay embajadores plenipotenciarios y enviados especiales residentes. Sin embargo, el hecho de que él, responsable del territorio británico, haya venido personalmente una vez más. Parece que hay algo inusual en el frente occidental. Significa que las cosas no están saliendo según lo planeado en el Somme y Verdún. Cuando Kitchener vino aquí antes, el nombre de la ciudad era San Petersburgo. Y ahora la capital del Imperio Ruso ha abandonado el nombre de estilo germánico debido al sentimiento antialemán y se llama Petrogrado. ¿Será por el cambio en el nombre de la ciudad? ¿O será por el cambio en su posición? Kitchener sintió una extraña sensación de déjà vu, diferente del esplendor que había sentido en la ciudad anteriormente. Déjà vu. ¿Cómo puede tener una sensación de déjà vu cuando esta es apenas su segunda visita aquí? Una ciudad animada, transeúntes llenando las calles, una plaza bulliciosa, parejas caminando y caballeros leyendo el periódico. Ah, sí. Esta escena se parece a una calle común en Inglaterra antes de que estallara la guerra. La guerra parece una mentira. No, quizás no tanto, pero parece estar lejos de una derrota. No se ven carteles de reclutamiento cubriendo las paredes, ni barracones de reclutamiento instalados en las grandes avenidas y plazas. La situación del frente occidental parece irreal en la capital rusa, mientras Kitchener sentía esta incomodidad. Ha llegado. Herbert Kitchener, agregado militar jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laguiche, Pierre A.H.V. Laguiche. Apareció quien sería su aliado, el agregado militar jefe francés que había estado moviéndose con el ejército ruso recorriendo el frente oriental desde 1914. Tan pronto como subió al carruaje, Herbert fue directo al grano. Incluso ahora, estamos perdiendo una división por día en el frente occidental. No hay tiempo. Hábleme del ejército ruso de inmediato. Ante la urgencia de Kitchener, Laguiche sintió como si comprendiera perfectamente. Primero, mientras venía hasta aquí, ¿no sintió la vitalidad que se ha extendido por el imperio? Por supuesto, viniendo por el Mar Negro a través de Moscú. Las interminables fábricas y el paisaje urbano hacían honor a la reputación de un gran imperio. No, no es eso. Solo mire Petrogrado. No parece en absoluto una ciudad en tiempos de guerra. ¿No es dinámico, hasta el punto de que parece mentira, que hayan muerto millones por la guerra? Ciertamente es así. Cuando Kitchener confirmó la pregunta con su silencio, Laguiche continuó su explicación. Últimamente, incluso en los periódicos hay más noticias de la retaguardia que del frente. El interés público ya no está en la guerra. Este año los eslavos maldicen más a los capitalistas adinerados que a esos germanos. El primer ministro, en lugar de mantener la economía de guerra, busca de alguna manera crear logros para asegurarse una extensión de 8 años de mandato del zar. ¿Ahora ve la ciudad con más claridad? Si el cielo de Londres está sombrío y toda la ciudad está sumida en la depresión, es por las noticias de los que están muriendo en el frente occidental. Entonces, aquí en Petrogrado, no es la vida cotidiana de antes de la guerra, sino que ya muestra el aspecto de después de la guerra. A este paso, Rusia podría realmente retirarse. No, los preparativos ya están completos. Mierda. Hice bien en venir personalmente. No, ni quiero imaginar qué habría sucedido después si no hubiera venido. Todos esos parlamentarios que van a trabajar más allá del Tower Bridge y los que ocupan altos cargos en el gabinete juraban que Rusia nunca se retiraría aunque solo fuera por el Mediterráneo.
Este país ya está preparado para retirarse de la guerra. Debo ver al zar hoy mismo. Kitchener parecía cada vez más angustiado, todavía sin poder empujar el frente de Verdún. Con muertes sin precedentes en el Somme. Una negociación por separado. Absolutamente, absolutamente no puede ser. En el momento en que el frente oriental se retire, en 4 días las fuerzas alemanas se proyectarán hacia Verdún y el Somme. Es decir, si Rusia se retira, ese mismo día el frente occidental también terminará naturalmente. Con una derrota. No sé qué pensarán mis amigos aliados, pero desde 1914 establecí 3 principios fundamentales y los he mantenido estrictamente. Primer principio: la ocupación de Berlín es imposible. No solo porque cuanto más se amenace a Berlín mayor será la presión en el frente oriental, sino que es físicamente imposible. Incluso si movilizamos 10 millones de hombres, Alemania movilizará más para defenderse, así que ni siquiera debemos intentarlo. Nadie podría haberlo imaginado en 1914, pero Alemania acabaría desplegando más de 13 millones de tropas hasta el final de la guerra, incluso llevando adolescentes al campo de batalla. Si golpeamos ahí, no sería extraño que nos rompieran el cráneo. Segundo principio: no ser codicioso. Si Brusilov ocupa Polonia y luego obtiene Constantinopla, claramente sería excesivo que Rusia quisiera más. Oriente Medio, Persia, norte de Europa, Extremo Oriente, no debemos extender la mano a ningún lado. El momento en que lo hagamos, el imperio sufrirá inestabilidad después de la guerra. Último principio. Nunca, jamás olvidé que esta guerra es una guerra en 2 frentes. Así que pensé que si nos encargábamos del imperio austrohúngaro mientras enfrentábamos a Alemania, nuestros aliados cumplirían suficientemente su papel. Si aprovechamos la ventaja de una guerra en 2 frentes, la negociación es posible. Si Alemania pierde la esperanza ante una derrota obvia, no tiene razón para resistir, y nosotros tampoco teníamos razón para terminar la guerra a medias. Sin embargo, durante 2 años, alguien ha estado insuflando continuamente esperanza a mis enemigos, olvidando el hecho de que cuanto más lo hacen, más me hundo en la desesperación. El plan Schlieffen inicial se arruinó, y Falkenhayn ni siquiera logró romper un frente. Entonces, ¿por qué mi primo Willy no se rinde ante mí? Esperanza. Ese pensamiento de que pueden ganar. Aunque mis generales hayan quebrado la voluntad del enemigo, alguien sigue eliminando las razones para que se arrodillen. De todos modos, el fin de la guerra será mediante negociación, solo difieren el momento y las condiciones. Esto lo sé yo, lo sabe Alemania y lo saben todos los países beligerantes. Así que en este punto la guerra se reduce simplemente a determinar qué palabras se escribirán en una hoja de papel. Por eso ya no veo esperanza. ¿Numerosas bajas? ¿Resistencia enemiga creciente? No, no es eso. Parecía haber venido con grandes resoluciones y palabras preparadas, pero en cambio se quedó callado y solo escuchaba. Decepción. Sí, esto es decepción. Es absolutamente decepcionante. Estamos esforzándonos en los campos de batalla del Somme y Verdún. Las divisiones que enviaremos al Somme hasta otoño superarán las 50, y la línea defensiva de Verdún pronto se recuperará. ¿Ya? ¿Ahora? Era obvio lo que esperaba conseguir al venir, pero yo pensaba enviarlo de vuelta. No teníamos intención de realizar ofensivas por el momento. Sin embargo, al continuar nuestra conversación pausadamente, ¿realmente cree que haremos una negociación por separado? Su ansiedad se transmite vívidamente hasta mí, sentado al otro lado. Sea como sea, primero cumplí con mi papel. Dígame, general, nuestros diplomáticos, nuestros agregados militares, nuestros oficiales de enlace han solicitado varias veces que recuperen rápidamente el territorio francés y contraataquen, tal como usted me lo solicitó el año pasado. Como zar de Rusia, tengo un solo papel asignado: exigirles responsabilidades. Me he estado preparando para esto durante mucho tiempo, para hacerlos callar de manera justa y apropiada, y exigirles responsabilidades con dignidad. ¿Qué han estado haciendo mis aliados todo este tiempo? También lo sé. La procesión de innumerables problemas en el frente occidental, la falta de tropas, las dificultades de reclutamiento, las continuas derrotas, la caída de la moral. Sin embargo,
Si miramos los resultados, ¿no es cierto que no han mostrado nada? No, en realidad lo anticipé desde el momento en que traté a Estados Unidos como una simple variable en lugar de un cambio de juego, que ese frente occidental ya no podría ser empujado hacia atrás. Aún así, debo exigir responsabilidades sin falta. Yo también comprendo las grandes pérdidas de Rusia. No se preocupe por nuestras pérdidas, aparte de mi imperio, que han estado haciendo los aliados del oeste todo este tiempo. Eso es lo que pregunto. Los labios sellados de Kitchener mantuvieron el silencio durante un largo tiempo más. Si tiene aunque sea un mínimo de conciencia como representante, no se atreverá siquiera a responder. Aunque podría intentar soltar alguna de esas típicas palabras sin conciencia propias de esos isleños, para eso necesitaría tener algo que mostrar y tener fundamentos. Sin embargo, el frente occidental ha estado retrocediendo constantemente durante los últimos 2 años. Parece que solo nosotros anhelábamos la victoria. No hay margen ni para excusas. La conversación ha terminado, el resto con el primer ministro. Pronto habrá una gran batalla naval en el Mar del Norte. ¿Batalla naval? Kitchener, interrumpiendo la orden de expulsión, cambió completamente el tema de conversación hacia el mar. Sí, hablo de una batalla decisiva de la flota que hundirá toda la flota alemana y liberará el mar Báltico. Era un tema que valía la pena escuchar un poco más. Capítulo 104. Nicolás II, ¿quién es él? Es un rey afortunado y capaz que quedará registrado en la historia como Carlos V, quien a temprana edad fue emperador del Imperio Español, emperador del Sacro Imperio Romano, jefe de la Casa de Habsburgo y monarca de Italia. ¿O es un gran gobernante cuya grandeza es difícil de explicar solo por haber nacido con sangre real? El primer recuerdo que Kitchener tiene de Nicolás II se remonta bastante tiempo atrás, antes de que surgiera el título por el que comúnmente se le conoce como el Zar Sangriento. Ascendió al trono apenas cumplió 25 años. Al ascender comenzó su educación como sucesor. En ese momento, todos se burlaban del hombre frente a ellos, llamándolo el zar incoloro. Un emperador sin educación. Un emperador incompetente. ¿Cuán incompetente debía ser para que se dijera que creó la Duma estatal solo para delegar responsabilidades? Esa era la situación de Rusia que Kitchener había escuchado en ese entonces. El zar de ese momento no hacía nada, ni podía hacer nada. Y pasaron 4 años. Todos los que reían y bromeaban murieron. Verdaderamente, comenzó una gran purga que quedará grabada en la historia. Solo después de que la sangre se derramara por todo el imperio, la gente devolvió el color al zar incoloro. Este fue el comienzo del zar sangriento. Aquí hay solo una cosa que impactó a Kitchener sobre Nicolás II. ¿Que el zar aplastó a tanta gente? No. Aunque murieron muchos, eso es solo una ejecución común en la historia. El punto realmente notable es que durante 4 años completos, el zar, desde el momento de su ascenso, dejó que todos se burlaran mientras escribía en silencio su lista de proscritos. Con apenas 25 años, era un emperador que, encogido sobre sí mismo, distinguía solo entre quienes debían morir y quienes debían vivir. Kitchener pensó que esta podría ser la verdadera razón por la que las reformas de todos los primeros ministros anteriores tuvieron que tener éxito. Y así gobernó el imperio ruso durante más de 20 años. El zar sigue siendo joven, sigue siendo capaz, y su poder se consolida día a día. Un primer ministro que busca no solo sobrevivir sino prosperar en esta inmensa guerra. Un comandante que puede empujar sin inmutarse a ejércitos de millones hacia tierra de nadie. Un zar que recibe infinito amor y apoyo del público, la clase política, la burocracia, los oficiales militares e incluso de países extranjeros. Incluso dejando de lado la situación especial de la guerra, esto inevitablemente lleva a una concentración extrema de poder en un solo individuo. Así que, solo hay que hacer cambiar de opinión al zar. La voluntad del zar es la voluntad de Rusia. ¿Petrogrado ha cambiado? ¿El gobierno ruso y el alto mando no confían en los aliados? ¿La mala relación entre anglosajones y eslavos por su larga rivalidad? ¿El público que ha apartado su mirada de la guerra? Nada de eso importa. El control alemán sobre el mar Báltico está a punto de convertirse en historia. Oh. Mientras el zar no aparte su mirada del enemigo, la guerra de Rusia no terminará. Aunque quieran una batalla naval,
no es algo que pueda hacerse a voluntad. Kitchener ciertamente sacó un tema intrigante que sugiere que no obtuvo su posición como secretario de Estado de Guerra solo por sus conexiones. Sin embargo, si hablamos de batallas navales entre Inglaterra y Alemania durante la Gran Guerra, solo está la batalla de Jutlandia, y esta batalla es difícil que ocurra sin la cooperación de Alemania. Al final, si la flota de alta mar no sale del puerto, no hay nada que hacer. De todos modos, Alemania no tiene razón para luchar si no va a disputar el control del Mar del Norte. Los U-boats operan sumergiéndose cuando ven humo en el horizonte. Una vez sumergidos, pueden aguantar fácilmente 1 o 2 días bajo el agua. Su objetivo principal son los convoyes del Atlántico, es decir, operan en mar abierto sin un solo puerto exterior. Están en una posición donde deben ir hasta el Atlántico y volver a los puertos alemanes. ¿Primero atrapar a los U-boats? Si fuera tan fácil atrapar a los U-boats, ¿habría reportes de sus ataques casi a diario? Ni siquiera con el equipo de detección por sonar se pueden atrapar los U-boats. Por más que los barcos de superficie usen sus detectores de sonido, cuando un U-boat se esconde en aguas profundas y reduce su velocidad, es imposible encontrarlo. Ahora los U-boats prefieren atacar convoyes en el Atlántico en lugar de arriesgar sus vidas atacando barcos británicos de superficie. Probablemente con la tecnología actual no se pueda atrapar U-boats de manera más efectiva. Sin embargo, podemos interferir con sus misiones esparciendo barcos por el Mar del Norte. Después de todo, así son los U-boats. Tienen que salir a la superficie sin falta, y si pasan demasiado tiempo relajados bajo el agua, les es imposible cumplir misiones de largo alcance. ¿Bloquear los U-boats para atraer a la flota de alta mar al mar? No tendrán más remedio que salir. Aunque Inglaterra alardea de su bloqueo naval, hasta ahora la Royal Navy nunca ha bajado más allá del Canal del Norte de Irlanda. Por esto, los U-boats han podido escapar tranquilamente por el Canal de la Mancha y extender su radio de acción hasta el Mediterráneo. Sin embargo, ¿qué pasaría si Inglaterra, asumiendo las pérdidas, bloquea el Mar del Norte? Independientemente de si es posible o no, la Marina alemana no podrá quedarse quieta. No estaría mal aunque solo se libere el Mediterráneo. En realidad, esta operación de guerra submarina sin restricciones es más bien una apuesta diplomática. Están hundiendo 300.000 toneladas cada mes, y ni siquiera Alemania sabe hasta cuándo los países exportadores, incluidos los Estados Unidos, se quedarán mirando. Alemania solo espera que Inglaterra se retire de la guerra antes de que se sumen más enemigos. Pero si vienen con una actitud más activa así, en principio es bueno. Como no conozco tanto del mar como el Imperio Británico, aceptaré eso por ahora. Entonces, ¿qué harán con el frente occidental? Antes de venir aquí, se aprobó el plan ofensivo del comandante Haig. Continuará la ofensiva ilimitada hasta ocupar la fortaleza de Beaumont Hamel, que está a 13 kilómetros de la línea del frente actual. Si fracasa, eso no sucederá, porque es una ofensiva ilimitada. Kitchener habla del éxito de la ofensiva del Somme como si fuera un hecho obvio más que un exceso de confianza. Sin embargo, por más que lo pienso, siguen sin haber mostrado nada. ¿Qué tal si la próxima negociación es después del éxito de la ofensiva del Somme? ¿No sería demasiado tarde? Por supuesto, entiendo sus dudas, Sar. ¿Para vigilar? No hay nada más seguro que ver y confirmar por uno mismo. Realmente era un viejo astuto. Meter el Consejo Supremo de Guerra aquí vino totalmente preparado. Le hablé con calma al zorro experimentado. Aunque se establezca el Consejo Supremo de Guerra, no habrá transferencia de autoridad de mando. Solo aumentarán los agregados militares y las conversaciones entre los estados mayores y gabinetes. Es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Seguramente necesita llevarse aunque sea un logro como excusa al volver. Aunque sé bien que no estamos en posición de exigir una ofensiva cuando no hemos mostrado nada, si me permite añadir algo. Kitchener, dejando la frase sin terminar, miró de reojo mi reacción y soltó un consejo que no era consejo. ¿No sería mejor tener un jefe del Estado Mayor General que haya colaborado con nosotros, aunque sea una vez? ¿Aunque solo sea por el Consejo Supremo de Guerra? Eso significaba el regreso de Kuropatkin. ¿Lo sabía? No estaba seguro.
Para ellos, debe ser incomprensible que Brusilov esté estancado en la retaguardia, aunque no esperaba que lo exigieran tan directamente. Había oído que Inglaterra y Francia tenían cierta influencia sobre los nombramientos del otro por luchar casi como un solo cuerpo en el frente occidental, pero no esperaba que Kitchener deseara tanto a Kuropatkin. Y bien, ¿cómo te sientes? El gran imperio británico te quiere. Ejem, solo he descansado lo suficiente. Kuropatkin, que había estado escuchando en silencio al lado, parecía mantener la calma a propósito, pero no podía ocultar la sonrisa que se le escapaba. Es una buena justificación que los aliados te quieran, y como se ha demostrado que el general Brusilov no pudo reemplazarte, será un regreso espléndido. Servirá para refrescar el ambiente nacional que se ha vuelto rígido por la reciente purga de capitalistas, ¿no? Sí, el jefe del Estado Mayor metiéndose en política. Siempre he sido así. Kokovtsov parecía algo molesto por Kuropatkin, que regresaba después de disfrutar sus vacaciones durante la guerra habiendo inflado solo los precios de las acciones, pero Kuropatkin se mostraba orgulloso. Basta de eso. Viendo la situación con el general Kitchener y el frente occidental actual, parece que podemos asumir que Inglaterra está entrando en una guerra total con su ejército y marina. Actualmente el ejército británico mantiene fuerzas que superan el plan organizativo del BEF de 700.000 hombres, y si la marina también se mueve, así será. En pocas palabras, intentan acorralar a Alemania. Los tres juntamos nuestras cabezas para discutir la situación actual y la dirección futura. Primero, cuando se establezca el Consejo Supremo de Guerra, debemos asegurar firmemente que Polonia y Constantinopla serán nuestras, independientemente del resultado de la guerra. Mirando la ofensiva del Somme, la diferencia de tropas es de aproximadamente 2-1. Significa que Alemania está teniendo problemas con el reclutamiento. Aunque esto no sea suficiente para romper el frente oriental, será suficiente para presionar a la doble monarquía. De todos modos, ese Somme y Verdún tendrán que calmarse cuando llegue el invierno. Ya para finales de noviembre es difícil hacer grandes ofensivas de infantería por el frío. Nuestras conversaciones no se limitaron solo al frente. La aún incierta participación de Estados Unidos en la guerra. El frente de los Balcanes que ha retrocedido hasta Albania, justo frente a Grecia, por las continuas derrotas. El frente del Imperio Otomano y Oriente Medio, que a pesar de ser el hombre enfermo de Europa, aún no ha sido completamente conquistado por su gran extensión territorial. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer primero? Como el frente occidental aún no ha ganado y la batalla naval no ha ocurrido, nos es difícil mover tropas. Yo también, habiendo regresado recién, igualmente no puedo lanzar una ofensiva en el futuro cercano. Entonces solo queda eso. No somos nosotros quienes nos movemos. Parece significativo para el curso de la guerra. Y realmente no cambia nada de inmediato. Sería bueno que Bulgaria declarara la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Me pondré en contacto con el presidente Rüdiger de inmediato. Eso era la entrada en guerra del reino de Bulgaria, los mercenarios de los eslavos. Bulgaria, que ardía en un extremo revanchismo, estaba empezando a perder ese fervor. Hemos llegado a un acuerdo con Rumania sobre la tierra de Dobruja. El Tratado de Bucarest ha sido anulado. ¿Y el Imperio Otomano que nos contenía ha desaparecido por completo? Bulgaria, que con solo 4 millones de habitantes estaba preparando un ejército de 1 millón de hombres para una guerra de venganza. Su venganza se desvaneció absurdamente por la mediación de Rusia. Entonces, ¿se han cumplido todos los deseos de Bulgaria? Tampoco era así. ¿Negociar de nuevo después de la guerra? Es decir, ¿decidir después de ver los méritos de guerra? Como el mediador es Rusia, ¿no será esto confiable? Todavía no se han determinado las fronteras con Serbia, Rumania, Macedonia y el extinto Imperio Otomano. Es decir, tienen el ejército preparado, pero no pueden determinar las fronteras a su antojo de inmediato. ¿Y si ejercieran su poder militar a su voluntad aquí? No, eso no. Por más que hayamos clamado venganza, no estamos tan locos como para luchar contra Rusia, que se comió al Imperio Otomano. Si no nos unimos a la Entente ahora, ¿no estamos prácticamente rodeados? De todos modos, ya hicimos todos los preparativos para la guerra. Simplemente entremos.
Es precisamente apropiado llamarlos mercenarios, ya que el ejército del Reino de Bulgaria, incluso al entrar en guerra, no lucharía cerca de su propio país o fronteras. Ya sea a través de Rumania o Serbia, tienen que cruzar otros países para llegar al campo de batalla. Es decir, incluso si pierden, su territorio está seguro, y si ganan, su territorio se expande. No tomó mucho tiempo para que su noble sed de venganza se degradara a un mero deseo vulgar. Bulgaria declara la guerra a los países de la Alianza. Primer ministro Radoslavov. Los Balcanes son de los pueblos eslavos. El gran compromiso de los Balcanes. Aunque Bulgaria había estado apoyando más que nadie al ejército austrohúngaro que golpeaba a Serbia. Aunque Bulgaria sentía una crisis cuando abrió el camino a Rusia y hasta Grecia, comenzó a cooperar con la Entente. Basta con anular todo desde el Tratado de Berlín de 1870 y 8 hasta el Tratado de Bucarest de 1913. Originalmente somos pueblos eslavos del sur. A pesar de todo, somos estrictamente un país ortodoxo como Rusia. Entraron en la guerra incluso llevando puesta la anticuada máscara del paneslavismo. Tanto para la Entente como para la Alianza, fue un cambio de postura increíble. Capítulo 105. Por supuesto, era imposible que el zar quisiera negociar en una situación tan precaria. Roman, quien defendía firmemente el frente oriental, asintió ante los cambios en la retaguardia como si los hubiera anticipado. El exitoso regreso del jefe del Estado Mayor General Kuropatkin a Varsovia bastaba para insuflar nuevos aires al estancado frente oriental. Pensé que toda la línea de Kuropatkin había caído, pero parece que no fue así. ¿Acaso hay facciones en este país? En tiempos de guerra, preocuparse por esas cuestiones es la manera más rápida de perder la cabeza. Kornilov, no andes por ahí diciendo que perteneces a mi línea. Oh, no lo haré. En el pasado, cuando los grandes duques estaban integrados en el ejército, los tenientes generales y generales mantenían estrechos vínculos con ellos. En aquella época, resultaba imposible alcanzar el rango de general sin el respaldo de un gran duque. Era un tiempo en que enviaban a los grandes duques como comandantes al frente cuando estallaba una guerra contra los otomanos. Durante la guerra ruso-japonesa, las facciones aún persistían. Fue una época en que los generales que se habían forjado un nombre en las guerras contra los turcos fueron relegados, y en su lugar ascendieron subordinados como el general Dukovsky. Sin embargo, en esta guerra las facciones habían perdido todo significado. ¿Qué facciones pueden existir cuando todos los comandantes están en combate real? Solo se les juzga por su capacidad. En ese sentido, el jefe del Estado Mayor General Kuropatkin, fiel a su reputación como auténtico reformador militar, había dirigido el Estado Mayor de Varsovia con excepcional destreza. Municiones suficientes para sostener la guerra de desgaste. Tropas de reserva necesarias para los 3 frentes divididos, noroeste, suroeste y el adicional frente rumano. Y sobre todo, la delicada política entre el frente y la retaguardia necesaria para ejecutar una guerra a gran escala. ¿Ha oído que numerosos miembros de la familia imperial y nobles de alto rango se dirigen hacia aquí? Lo sé. Cuando lleguen, serán enviados directamente a las unidades de primera línea. ¿Qué? Si alguno de ellos perece, ¿cómo manejará las consecuencias? Kuropatkin ha vuelto a Varsovia. El Estado Mayor asumirá la responsabilidad. Si se trataba de Kuropatkin, seguramente sabría cómo presentarlo ante la retaguardia, exaltando el noble sacrificio de la familia imperial y el noblesse oblige. Si son capturados como prisioneros. Ya te lo dije, no hay facciones en este país. Son personas que han venido al campo de batalla huyendo de las purgas. Deben asumir ese nivel de riesgo. Si no hay facciones, tampoco hay excepciones. Al ver que el Estado Mayor había regresado con la intención de inyectar nueva energía al frente, resultaba evidente que la guerra no tendría un final próximo. Entonces, si los miembros de la familia imperial caían heroicamente en batalla, ¿no fortalecería eso la voluntad de guerra del imperio? Quizás debería hacerlos cargar todos contra las trincheras. Con alguien que asumiría las consecuencias de regreso, el corazón de Román se sentía cada vez más ligero. En el otoño de 1916, parecía que la promesa de Kitchener se materializaba. Mientras Francia contenía el embate de Verdún y contraatacaba en el Somme, el ejército británico no se conformó con esto.
Durante la ofensiva del Somme, abrieron además un frente independiente en Fromeles y Pozieres en el sector belga para dividir las fuerzas enemigas. Y la Marina Real también se aventuró más allá del Canal del Norte de Irlanda para tomar el control del Mar del Norte. En octubre, cuando la presión sobre Alemania alcanzaba su cenit, habría sido propicio que el ejército ruso respondiera presionando Berlín, pero esto no sucedió. En cambio, vaya, más cadáveres han venido caminando por su propio pie. A este paso, toda la población de Joseon se trasladará a Europa. ¿Será suficiente para reemplazar todas las bajas de la última vez? Rusia mantenía a su manera una postura activa en la guerra. ¿De dónde proviene usted, hermano? De Manchuria. Deseaba alistarme en el ejército del Lejano Oriente, pero debido a mi limitado ruso, tuve que unirme al ejército de Daehan. Entonces al menos será reconocido como residente de Manchuria cuando termine la guerra. Eso es lo primordial. Refuerzos para el ejército del imperio de Daehan, que había dejado una profunda impresión al avanzar firmemente, incluso bajo el fuego amigo durante la ofensiva. Maldición, ni siquiera somos eslavos. Cállate, nos conceden autonomía. Esto es un movimiento independentista, esto es patriotismo. La única manera de proteger la patria sin enfrentarse a Rusia es luchar contra Alemania. Además, reunió fuerzas militares utilizando la estrategia del palo y la zanahoria ante toda clase de países prorrusos. Esto apuntaba a una única conclusión. Dependiendo del desarrollo del frente occidental, se repetirán las masacres de 1915. Dicen que esta vez iniciarán una ofensiva general hasta los Balcanes con la participación de Bulgaria. Me pregunto si Alemania podrá socorrer al Imperio Dual en esta ocasión. Era evidente que Rusia estaba afilando el cuchillo para degollar a Austria-Hungría. La línea de miles de kilómetros desde Chequia hasta Serbia abarcaba 5 teatros de operaciones. Naturalmente, diversos países se enfrentaban cara a cara. Los oficiales en primera línea no podían discernir si Rusia se dedicaría seriamente a ocupar Berlín, pero respecto a Austria-Hungría la situación era diferente. Si Alemania apenas sobrevive con 2 frentes, ¿acaso están dementes por expandir el teatro hasta Serbia? ¿Pretenden contener hasta Isonzo de Italia con apenas 3.2 millones de tropas? ¿Tú qué serás? La situación actual del Imperio Dual se tornaba visible ahora que el Frente Occidental se había activado en 1916. La precaria posición de las potencias centrales, obligadas a enfrentarse simultáneamente a Rusia, Rumanía, Serbia, Bulgaria e Italia. Si Alemania era derrotada en el frente occidental, Rusia juzgaría que las fuerzas alemanas carecían de la capacidad para auxiliar al Imperio Dual como antes, y comenzaría su juicio contra esas potencias centrales. Por el contrario, si los aliados anglo-franceses eran vencidos esta vez, Rusia podría optar por retroceder en lugar de eliminar a las potencias centrales. Aunque no todos los países conocían las intenciones de los líderes de las principales naciones de la entente Gran Bretaña, Francia y Rusia, esta era la perspectiva general. La supervivencia del Imperio Dual parecía depender del frente occidental. A finales de octubre, el ambiente en la flota alemana se caldeaba ante el insoportable bloqueo naval activo. En noviembre, mientras se desarrollaba la última ofensiva del Somme antes del invierno. Huff. ¡Ha llegado! Sí, ha pasado tiempo. ¿Todos han estado bien? Yo no lo he estado. Ha debido ser arduo. Estando enterrado en la retaguardia me di cuenta. Definitivamente soy un hombre de campo. El Estado Mayor era como una Sodoma y Gomorra terrenal donde coexistían el bien y el mal entre intrigas políticas y engaños. Este olor, este aire, esta vitalidad. Los extrañaba. Realmente los extrañaba. Alexei Brusilov había regresado al Frente Sur. El sistema como formato establecido del Estado. Y la ideología que proporciona coherencia lógica para que todos mantengan un juicio unificado. Sistema e ideología. Estos 2 elementos inseparables jamás deben tambalearse para quien ostenta el poder. Analizando nuestro sistema ruso, está fundamentado en el imperialismo de clases, y aunque recientemente ha experimentado cierta desburocratización por influencia de la Duma estatal, continúa siendo autoritario y marcadamente vertical. Esta verticalidad no implica la existencia de la sangre azul que predominaba en la Edad Media ni diferencias en derechos humanos.
Simplemente significa que se ha consolidado una estructura donde las innovaciones naturales y las reformas desde abajo encuentran difícil cabida. Cuando identifico estos defectos estructurales, a veces reflexiono. Tal vez debimos haber sido más indulgentes con los liberales durante la Gran Purga. Aunque eran antiestatales y antigubernamentales, representaban un soplo de aire fresco para un imperio estancado. Cada vez que lo medito me invade la decepción, pero me justifico concluyendo que no tuve alternativa al ser el inicio de mi reinado. Además, es algo irreversible. El pasado es pasado. Debo pensar en el futuro. Por ahora, es suficiente cambio en el sistema haber incorporado la Duma estatal al gabinete. El cambio en la burocracia es más viscoso que la miel y en casos severos se petrifica como el ámbar. Es decir, una vez que se detiene, resulta imposible modificarlo con rapidez. Incluso la velocidad actual del cambio debe parecer vertiginosa para los burócratas responsables de este vasto imperio. Si no puedo alterar el sistema por ahora, al menos debería ocuparme de la ideología. Aquí surge nuevamente la duda que me ha asaltado innumerables veces. ¿Cuál es la ideología actual del imperio? No es una república porque existe claramente un monarca, es una democracia porque hay votaciones. Pero como los burócratas constituyen la élite social, ¿la idea principal es el elitismo como ideología de los elegidos? En términos de ideología política, sería una monarquía absoluta. Pero la Rusia actual ha trascendido el nivel de una simple monarquía feudal. En conclusión, no hay nada. No existe algo que pueda explicarse en términos simples. Es simplemente ambiguo, casi un revoltijo. Aunque yo deba transformarlo paulatinamente en el futuro, esto sigue siendo peligroso. Es cierto, la Rusia actual carece de una ideología que defina su identidad más allá del zarismo-tsarisme, que concentra un poder inmenso en la figura del zar. Estrictamente hablando, el pueblo no profesa lealtad a la casa Romanov, sino al zar mismo. La Duma estatal y los burócratas identifican la existencia del zar con el Estado y asumen su necesidad como algo incuestionable. Sin embargo, cuando termine la Gran Guerra, cuando llegue el momento de habitar una era construida sobre innumerables muertes, el mundo se verá envuelto en toda clase de guerras ideológicas. Como un enfermo que toma decisiones extremas por depresión, algunos países se obsesionarán con el extremismo después de la guerra. Y aquellos que ni siquiera pueden tomar esa decisión extrema con un valor ambiguo, simplemente sucumbirán al caos con todo tipo de ideologías y políticas en conflicto. Mi imperio no tiene prisa todavía, pero no puedo permanecer tranquilo. Como esta preocupación me ha inquietado durante bastante tiempo, le planteé esta pregunta a Kokovtsov. ¿Por qué me eres leal? ¿Por qué hace esa pregunta tan repentinamente? Solo busco una respuesta honesta. Sin adulación, quiero una respuesta lógica. Si es así, ¿no será porque desde el momento en que nací como ciudadano imperial en este país, nunca contemplé otra opción? Creo que mi lealtad es innata. Ya veo. La respuesta de Kokovtsov reveló una verdad que golpeaba el punto vulnerable de este imperio. Los ciudadanos imperiales me son leales de manera natural porque aún no existe una ideología que pueda reemplazar al zar. En otras palabras, cuando la autoridad del zar se agote, cuando surja una ideología que reemplace al zarismo, cuando esa ideología alcance mayor popularidad que el zar, la posibilidad de una revolución roja o marrón no será insignificante. Por supuesto soy consciente. Mis logros han superado objetivamente a Pedro el Grande y ya soy un personaje histórico por derecho propio. Sin embargo, desde mi posición resulta imposible crear una ideología que marque un hito histórico comparable al marxismo. Más bien, tiendo a recelar de las ideologías que proclaman poseer una respuesta correcta como si fuera un problema matemático. No obstante, algo debe quedar claro. El gobierno no puede existir sin ideología. La ausencia de ideología fragmenta al Estado. A diferencia de la Edad Media, en la era moderna no se debe ser leal simplemente porque existe un zar. Es zar porque recibe lealtad. Es rey, Führer, duce o caudillo porque recibe lealtad. Una vez que he comprendido claramente el problema tras profunda reflexión y análisis, retorno al punto inicial y me planteo una pregunta más progresista. ¿Qué ideología necesita y conviene a este país? ¿El colonialismo que lleva al límite el capitalismo plebeyo? ¿O simplemente el zarismo que reina manteniendo la unidad del imperio?
Ninguno de los dos. Los tiempos han cambiado. Cuando termine la Gran Guerra, ambos serán meras reliquias anticuadas que deberán ser confinadas al almacén del museo. Sin embargo, cuando llego a este punto en mi razonamiento, no lo sé. ¿Debería secuestrar a algunos dictadores prometedores? Me percato de que no es sencillo adoptar cualquier ideología y adaptarla a la estructura de este país. Todavía no existía ninguna ideología que yo pudiera considerar como la respuesta correcta. Quizás como gobernante que dirige el imperio a largo plazo, debo moldear y transformar gradualmente el sistema y la ideología según las exigencias de la época. De todas formas, si no soy yo, nadie más podrá introducir una nueva ideología y sistema en este país. Debo abandonar el paneslavismo. Solo observando la situación de Serbia, esto ya resulta difícil de sostener. Esta ideología, creada en la década de 1830 para enfrentar al Imperio Otomano, no puede evitar ser anacrónica. Sin embargo, es una lástima descartar completamente esta ideología que se ha extendido hasta los Balcanes durante un siglo, así que si la modificamos para que se ajuste perfectamente a nuestro imperio, considerando la época, el Estado, la raza, la etnia, las circunstancias de posguerra, la situación internacional y las relaciones con otros países. Definitivamente esto es lo único. Hay una sola ideología que representará a Rusia después de la Gran Guerra. El principio de autodeterminación nacional. Esta es una variante del paneslavismo. Capítulo 106. El ocaso de noviembre de 1916 se aproximaba. Woodrow Wilson había conseguido su reelección por un estrecho margen del 3% sobre Charles Evans Hughes, pero su segundo mandato nacía ya marcado por tres frentes candentes: Filipinas, la Revolución Mexicana y la Guerra Mundial. Participación contra aislamiento. Intervención contra neutralidad. Progresismo contra conservadurismo. Imperialismo contra aislacionismo. Razón contra deseo. Esta nación, hogar de diversas etnias y razas, se enfrentaba a múltiples dilemas binarios, reflejo de su propio sistema bipartidista electoral. A pesar de haber asegurado su segundo mandato, Wilson sentía que su gobierno se tambaleaba sobre el muro de una prisión. Un paso en falso significaría caer, ya fuera hacia el interior o el exterior del recinto. Aunque el gobierno a veces debe tomar decisiones audaces, Wilson había optado por la inacción. Sin embargo, esto no significaba que el vaso de agua estuviera suspendido en un estado de ingravidez perpetua. Simplemente, aún no se había derramado. 49.2% contra 46.1%. Si no hubiera ganado California por apenas 3.700 votos. Si el Partido Republicano hubiera permanecido unido. Si no hubiera logrado victorias inesperadas en Utah y Washington, estados donde antes había sido derrotado. Estados Unidos habría caído del muro. Y en su lugar, Hughes estaría ahora tomando las decisiones. No es suficiente con desplegar tropas en México, Haití, Cuba, Filipinas y Panamá, establecer gobiernos títere y controlar hasta su legislación. Sus partidarios proclamaban que Wilson protegió a América de la guerra, mientras sus detractores afirmaban que convirtió a América en un cobarde. Cada vez que un U-boat hundía un barco en el Atlántico, cada vez que sufrían actos hostiles como la explosión de Black Tom o el hundimiento de Lusitania, la mitad de América se estremecía. Para aplacar a la oposición, se promulgaron la Ley Naval y la Ley del Ejército de 1916, pero estas medidas resultaron insuficientes. Sin embargo, hasta ahora toda esta discordia y las grietas en la opinión pública no se habían materializado en acciones concretas. Aunque existía simpatía por los países de la Entente y los inmigrantes se preocupaban por sus naciones de origen, no se habían formado ejércitos de voluntarios. A pesar de sufrir daños por los actos hostiles de las potencias centrales, todo quedaba reducido a meras disputas diplomáticas. Wilson creía que mientras existiera una generación que recordara la guerra civil, América no cruzaría la línea que ella misma había trazado. Señor presidente, tras la batalla naval con Inglaterra, Alemania ha roto el compromiso Sussex y ha reiniciado los ataques submarinos indiscriminados. Van a romper el compromiso que yo mismo obtuve del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán apenas 6 meses después. Sin embargo,
El hecho de que América no cruzara esa línea no significaba que los demás respetarían tal límite. Tras el enfrentamiento naval con Inglaterra, Alemania quebrantó en menos de un año su promesa de no atacar barcos de pasajeros, embarcaciones sin armamento confirmado y buques mercantes. Y Rusia fue incluso más allá. Declaración de Petrogrado del Zar de Rusia. Cada nación tiene derecho a determinar su destino político. Declaración del fin de la era colonial. El zar mismo había proclamado el principio de autodeterminación self-determination. El líder de los eslavos había declarado el principio de autodeterminación. No, esto es peligroso. Aunque la prensa interpretaba esto como una declaración anticolonial o un intento de ganar superioridad moral, Wilson, quien había impartido ciencias políticas como profesor universitario, comprendió de inmediato el peligro que entrañaba esta declaración. A primera vista sonaba noble, como si respetara la soberanía de cada país, pero el punto crucial residía en el concepto de nación. Era una declaración que justificaba decisiones políticas que trascendían el mero sentido de pertenencia o apego nacional. ¿Era una incitación y estímulo a las colonias y países débiles? ¿Buscaba elevar la moral de la alianza eslava? ¿O quizás constituía un ataque velado a los imperios coloniales como Francia e Inglaterra? Aunque aún no había descifrado las verdaderas intenciones ocultas del zar. Al menos, Wilson era consciente de que Estados Unidos era un país de inmigrantes. Estados Unidos, el país que abandonó a sus hermanos y hermanas. El principio de autodeterminación de los pueblos es el intervencionismo de un imperio inferior. Estados Unidos, excluido del mundo. Como era previsible, antes de que concluyera 1916, Estados Unidos volvió a escindirse en dos bandos. Mientras Estados Unidos vacilaba sobre cómo asimilar el principio de autodeterminación de los pueblos, el impacto de la declaración de Petrogrado de Nicolás II alcanzó dimensiones considerables. Para el General Mannerheim y sus oficiales del Gran Ducado de Finlandia, estas palabras resonaban como una promesa rusa. Los eslavos apenas constituyen el 1% de la población del Gran Ducado. ¿No implica esto que el zar garantizará nuestra autonomía? Aunque vendrá condicionada a mantener la alianza, yo también lo interpreto así. Ahora que el zar ha hecho una declaración oficial, ni siquiera el primer ministro Kokovtsov podrá objetar. El Gran Ducado de Finlandia era una nación compuesta por finlandeses puros y algunos finlandeses de origen sueco asentados en la frontera septentrional. Ah, si tan solo terminara la guerra. Realmente está terminando. Más bien diría que está comenzando. El principio de autodeterminación, aunque la palabra independencia no aparece explícitamente en la Declaración de Petrogrado, reconocer el derecho a la determinación política es prácticamente equivalente a garantizar la independencia. Para los estados balcánicos, sin embargo, esto no representaba más que una expansión del paneslavismo, una amplificación de la visión del mundo eslavo. Me preguntaba cómo mediarían en el conflicto balcánico, y era esto. A este ritmo, los conflictos balcánicos de la posguerra serán considerados un asunto interno del pueblo eslavo, permitiendo a Rusia intervenir activamente. Tskei, al final esto también es solo la tiranía de una gran potencia. Era evidente que esta declaración constituía un ataque directo del zar ruso hacia los Balcanes. No podía existir mejor pretexto para que un imperio colosal se inmiscuyera entre los pequeños estados balcánicos, cuya solidaridad se había deteriorado hasta el punto de enfrentarse entre ellos. Sin embargo, para las naciones no eslavas y étnicamente homogéneas, la declaración del zar resonaba como un manifiesto conmovedor y moralmente justo, como era de esperar del emperador de Rusia. Proclamar que todas las naciones determinen su propio destino. Verdaderamente, Corea no tenía gran valor para este emperador. Pero esta es una oportunidad. ¿No ha estado el emperador ignorando nuestro parlamento mientras tenía a Rusia como respaldo? Así es. Cuando termine esta guerra, nosotros también deberemos determinar el destino de la nación coreana. Era una declaración que parecía garantizar la independencia de Corea y respetar su autonomía. Sin duda, el emperador de Rusia se mostraba como un gobernante sabio. Por supuesto, siempre hay excepciones. Tal vez nosotros también podemos garantizar el derecho de autodeterminación política de nuestra nación. Nación eslava occidental. Pero claramente tenemos una historia y religión diferentes.
Nación eslava occidental. Además, somos un país de Europa Central con una larga historia de gobierno donde conviven judíos, ucranianos, turcos, bielorrusos, eslavos, germanicocine. Eslava occidental. Eslava occidental. Nación eslava occidental. Polonia fue catalogada como nación eslava. Todo el mundo era eslavo. La flota de alta mar huye al puerto. El eterno señor del Mar del Norte. ¿Las bajas son al menos 3 veces mayores? El fin de la era de la Royal Navy. La gran batalla naval frente a Jutlandia, donde cada bando proclamaba su victoria y lanzaba panfletos desde aviones sobre la primera línea. Aunque anteriormente habían hundido embarcaciones enemigas que invadían sus territorios, jamás se había producido un enfrentamiento entre flotas de tal magnitud. A diferencia del ejército terrestre, la Armada no solo requiere décadas para reconstruirse, sino que además no existía razón fundamental para que la flota de alta mar y la Royal Navy se enfrentaran. No abandonaremos nuestro puerto, no te inquietes, continúa con tu bloqueo naval. Sí, y ustedes prosigan con su moderada guerra comercial mediante U-boats. No solo resultaba difícil determinar un claro vencedor en la batalla, sino que incluso una victoria no aportaba grandes beneficios. Incluso después de la batalla decisiva frente a Jutlandia, los U-boats continuaban sus ataques indiscriminados contra barcos civiles, y Gran Bretaña había vuelto a confinar a la flota de alta mar en el puerto. Es decir, aunque cada país desplegaba toda clase de propaganda proclamando su victoria, la situación fundamental permanecía inalterada. Si algo había cambiado, era únicamente en el aspecto estratégico naval. La batalla de Jutlandia fue la primera y última batalla naval. No debemos volver a luchar sobre el agua, ahora debemos apostar decididamente por los U-boats. ¿Qué? ¿Liberar el mar Báltico? ¿Acaso el ejército danés va a realizar un ataque suicida contra Alemania? Si apenas podemos proteger el Canal de la Mancha, ¿cómo vamos a hablar del mar Báltico? Una sola batalla naval había definido con excesiva claridad los territorios de cada bando. El objetivo original de ambos bandos de inducir indirectamente la rendición de Alemania mediante la victoria naval quedó sepultado en el fondo del Mar del Norte junto con la vida de incontables marineros inocentes. Al final, todo regresó a la guerra terrestre. Los bandos enfrentados se vieron obligados a volver sus ojos al ya familiar y tedioso frente occidental. El Somme y Verdún. Tal como había ocurrido en el frente oriental durante el otoño del 15. Cuando ambos ejércitos libraron 2 batallas simultáneas, los efectivos militares se desplomaron. Francia, que afrontó en solitario la batalla de Verdún, considerada la primera batalla de desgaste, sufrió 350.000 bajas. En el Somme, la alianza anglo-francesa condujo una ofensiva sin restricciones hasta finales de noviembre, antes del inicio del verdadero frío, resultando en 620.000 bajas. En realidad, aunque los británicos movilizaron por sí solos más de 50 divisiones en el Somme y sumaron todas las tropas coloniales y el grupo de ejércitos del norte francés, sufriendo el doble de bajas a pesar de contar con una ventaja de 2-1 en efectivos, técnicamente fue una derrota. ¡Hemos ganado! ¡Es una gran victoria! Dios mío, avanzar 13 kilómetros. Considerando que el comandante en jefe Pétain fue ascendido directamente a general del ejército por empujar el frente 4 kilómetros en el 15, esta es una victoria extraordinaria. ¿Una derrota táctica? Puede parecerlo si solo contemplas las pequeñas batallas, pero esta es una victoria estratégica. Aunque el B Fuerza Expedicionaria Británica, apenas recuperado tras la tercera revisión de la Ley de Servicio Militar, había retrocedido a los niveles de hacía un año. Como los superiores proclamaron la victoria, todos lo aceptaron sin más. Por supuesto, aunque se denominara victoria, el final de 1916 distaba mucho de ser feliz. Más allá de las innumerables muertes, persistían problemas prácticos. El abandono del patrón oro y el déficit económico continuo habían empobrecido al país mismo, y exceptuando la industria militar, todo lo demás se había desmoronado. Europa Occidental se había adaptado más a la producción-consumo dirigida por el Estado que al principio de producción-consumo de la economía de mercado. La continua movilización había generado una severa escasez de mano de obra. En Francia, el 63% de la población masculina económicamente activa en la retaguardia había desaparecido.
Más que la quiebra de los agentes económicos, simplemente se esfumaban de la noche a la mañana. Percibiendo la crisis, el gabinete de coalición aprobó apresuradamente la ley Dalbiez-Dalbiez-Low, que restringía parcialmente el reclutamiento y la extendió de inmediato a todo el país, pero incluso así, la ley Dalbiez solo redirigía a los soldados hacia las fábricas. A finales de 1916, tras una devastadora guerra de desgaste, el pueblo francés presenció el espectáculo histórico de la ley Dalbiez enfrentándose a la ley de servicio militar. ¿Qué? Se llevan más trabajadores. Nuestra fábrica se hundirá. Mejor nacionalícenla y al menos páguenos. Dicen que falta personal en primera línea. Malditos bastardos. Ni siquiera hay elecciones por la guerra. ¿Qué ley Dalbiez ni qué nada? Honestamente, creo que las trabajadoras no son la solución. Simplemente difieren en fuerza y habilidad, y cuando las veo formar sindicatos en tiempos de guerra, son roj. Oye, pero mirando bien, aunque el Estado gestiona la planificación, compras, distribución, financiación, impuestos y producción, todo funciona correctamente, ¿no? No hay prueba más contundente. Es socialismo de Estado, State Socialism. Los rojos están aprovechando esta oportunidad. La disyuntiva entre emplear a los hombres o hacerlos servir era solo un aspecto específico del caos social. Observando el funcionamiento del Estado, los rojos se agitaban. Las revueltas en las unidades militares de primera línea eran cotidianas después del Somme, y los trabajadores perecían por exceso de trabajo tras la abolición de la ley laboral que los protegía. En medio de todo esto, en París, Francia, Consejo Superior de Guerra, lance una ofensiva. Ministro Roediger, ¿eso es lo primero que solicita nada más llegar? Que lancemos una ofensiva. General Foch, el Somme y Verdun realmente no han concluido, y si detenemos la ofensiva ahora, no sería extraño que cambiara el despliegue de tropas enemigas. Roediger, recién nombrado ministro y enviado al Consejo Superior de Guerra, exigió con determinación a Foch, quien había dirigido la batalla del Somme, y al mismo tiempo, una ofensiva cuando dos grupos de ejércitos franceses están medio destruidos, y ahora tenemos que desplegar tropas hasta el sur, justo encima de Suiza. ¿Está bromeando? Si me permite hablar cara a cara, puedo asegurárselo. Declaró con convicción. Si Alemania no cede, el Frente Sur, el Imperio Dual, está acabado. Que Rusia ahora derribaría a Austria-Hungría. Capítulo 107. El ejército austrohúngaro, dividido en 6 ejércitos desde el inicio de la guerra, mantenía constantemente entre 3.2 y 4 millones de soldados. A todas luces, eran manifiestamente débiles. Existían diversas razones para esto, comenzando por el hecho de que, como sugiere el nombre, Austria-Hungría, constituían un estado multinacional. Los idiomas usados en el ejército son diferentes. Empleaban un total de 11 idiomas. Los 5 principales eran el austríaco, alemán, húngaro, croata y eslovaco. Si bien la Armada del Imperio Dual operaba como un solo cuerpo al haber designado hace tiempo el alemán como lengua común, el ejército era diferente. Como correspondía a un país formado por la unión de varios estados bajo la dinastía de los Habsburgo, estaba claramente fragmentado en ejército húngaro, ejército austríaco y ejército croata. Desde la cadena de mando y la organización hasta los objetivos. No existía coherencia interna. Por ejemplo, Hungría. El objetivo supremo del gobierno de Budapest en esta guerra era preservar el territorio. Eran leales a la casa de los Habsburgo y participaban activamente en la guerra, pero carecían de particular interés en expandir territorio. Serbia, ni siquiera deseaban anexionarla. La expansión del Frente Serbio fue completamente por voluntad de Austria. De hecho, cuando el Frente Serbio se expandió y el Frente Polaco se intensificó, las fuerzas de oposición radical comenzaron a ganar poder en Hungría. Prueba de ello eran figuras como Mihály Károly Majkola. Károly, que ahora recibía todo el respaldo de los húngaros. Que las motivaciones para luchar difirieran según la región era un factor crucial en la baja moral, pero los problemas no terminaban ahí. El Imperio Austrohúngaro ni siquiera estaba preparado para declarar la movilización desde el principio.
Aunque la artillería austríaca destacaba entre las mejores del mundo, tanto que incluso Alemania la importaba, su capacidad de producción de proyectiles era limitada. Podían reclutar tropas indefinidamente, pero sus sistemas de reserva y servicio militar obligatorio no estaban bien consolidados en todo el imperio como lo estaban en Rusia, Alemania y Francia. Como el ejército era reducido y poco desarrollado en proporción a la población, el nivel de los comandantes no solo era deficiente, sino que su número era extremadamente escaso. Este problema persistió incluso después de 2 años de guerra, lo que derivó en una dependencia de Alemania para numerosos aspectos del mando. Evidentemente, esto no podía ser eficiente. Sobre todo, han transcurrido 3 años. En una era donde el ejército regular estaba completamente aniquilado y todos competían por demostrar su capacidad de combate con tropas reclutadas, Hungría comenzó a manifestar diferencias cualitativas incluso internamente. Aunque el ejército austrohúngaro se conocía comúnmente como Ejército Común Common Army, internamente las unidades se dividían por región y país de origen, y los gobiernos locales naturalmente respaldaban prioritariamente a las unidades de su región. Es decir, la administración y el ejército que originalmente no funcionaban como una entidad unificada, ahora también exhibían diferencias de nivel internas. Los comandantes alemanes no desconfiaban del ejército austrohúngaro sin motivo. Entonces, ¿qué ocurría con el ejército ruso después de sufrir dolorosas pérdidas hace un año? ¿Ha aumentado? Se mantuvieron a resguardo durante un año después de las batallas del año anterior. No esperaba que no solo se recuperaran, sino que incrementaran sus fuerzas. ¿Por qué ha aumentado tanto el frente balcánico? ¿No se habían reducido las tropas en Rumanía? Es por Bulgaria. No son normales. Han reclutado un cuarto de su población. No, ni siquiera es reclutamiento. Sin voluntad propia no se podría reunir tal ejército. ¿Han apostado el destino de su nación en esta guerra? Más que eso, en realidad, son gente que se ha estado preparando desde 1913 para apuñalar a Serbia por la espalda. Bulgaria, este país obsesionado con la venganza. Con una larga vida colonial y 2 guerras, su territorio debería estar no solo empobrecido sino devastado, y comenzaban la Gran Guerra movilizando al 25% de su población desde el principio. Durante la Segunda Guerra Balcánica, lucharon 1 contra 5 contra países vecinos incluso cuando la derrota era evidente. Es mejor no tratar de entenderlo. Observando el estado de ese país, podría ser que el élan vital que proclamaba Francia, es decir, la teoría del espíritu, ¿realmente existía? Aunque la fuerza motriz no era el valor, patriotismo, moral y camaradería del que hablaba Foch de Francia, sino más bien un deseo de venganza que nublaba la razón. Aunque nosotros contratamos a Bulgaria como mercenarios, no era nuestra intención reclutar a un país tan enloquecido. Si no hubiéramos negociado con Bulgaria y Serbia el año pasado, el gobierno provisional serbio y también Grecia habrían sido destruidos. El ejército regular griego no puede detener a Bulgaria de ninguna manera. Yo también lo veo así. Las palabras de Kuropatkin eran acertadas. Parecía que para derrotar a ese país, necesitaríamos el ejército de una gran potencia como Rusia, Francia o Inglaterra. No, incluso con ellos, desde aquí, no podía imaginar cuántas tropas y tiempo se requerirían para someter la capital de Bulgaria. Después de todo, en la historia original, era un país que derrotaba a todos, ya fueran tropas francesas o británicas. En contraste, Serbia ahora solo contaba con un ejército de unos 150.000 hombres bajo el control del gobierno provisional. Y ni siquiera disponían de diversas ramas militares. Solo eran infantería con rifles, un ejército escuálido y demacrado. Por cierto, el frente italiano seguía estancado en el Isonzo. Debía ser la 9ª batalla del Isonzo o algo así. Y había rumores de que últimamente combatían moderadamente y se retiraban declarando empate. Aunque las bajas seguirían siendo de decenas de miles. En conclusión, la situación en el sur Balcanes es más favorable que el año pasado. ¿Podemos trasladar tropas del frente oriental allí? Eso es difícil. En el frente oriental siempre necesitamos mantener un número de tropas igual o superior al enemigo solo para mantener el frente. Es una lástima. Kuropatkin parecía seguir considerando que el ejército alemán era superior al ruso. No podía refutarlo realmente.
Durante los últimos 3 años de combates contra Alemania, nuestro ejército imperial solo había comprendido lo incompetente que era el ejército japonés. El hecho de estar agradecidos por una proporción de bajas de 1-1 era bastante revelador. Con la caída de Falkenhayn, Alemania probablemente no buscará una guerra de desgaste a menos que sea necesario. Ya no habrá más campos de batalla con intercambios equitativos. El ejército del Imperio Dual tiene mínimo 3.2 millones. Incluso rascando el fondo del barril urgentemente, no superarán los 4 millones. ¿Qué sucedería si distribuyen bien esas tropas entre Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Serbia, Albania e Italia? Antes de que pudiera analizarlo, Kuropatkin ofreció una respuesta cargada de convicción. Absolutamente. Es absolutamente imposible que contengan todos los frentes. Hasta ahora han podido defender Polonia gracias al ejército alemán, pero ahora Alemania no tendrá tiempo para ayudar al Imperio Dual. Habrá una brecha sin importar dónde. Dicen que Alemania sufre en 2 frentes. Era hora de que el Imperio Dual sufriera en 5 frentes. Estampé mi sello oficial en la orden que me presentó Kuropatkin. Era momento de presenciar la verdadera ofensiva Brusilov de la historia. ¿Era la caballería ahora solo una reliquia inútil en la guerra? Sobre esta cuestión, Brusilov podía responder con seguridad. No, al menos en lo que concernía al Frente Sur. Teniente General Mannerheim. C. Mannerheim. ¿Qué harás cuando Finlandia se independice? Probablemente no inmediatamente después de la guerra, pero tendré que elegir si vivir como finlandés o como ruso. Sí, llegará el momento de elegir. ¿Desea que me quede? ¿Por qué me pides mi opinión? Es tu elección. Estar en el frente junto a un discípulo que había formado durante su época como director de la escuela de caballería constituía un gran consuelo para Brusilov, pero cuando reflexionaba sobre el futuro, este momento le resultaba algo melancólico. Así como el general Dukovsky me situó en esta posición, yo también tendré que dejar a alguien. Brusilov tuvo que admitir que su vida ya entraba en su ocaso. Era demasiado mayor. Contra su voluntad, ya le resultaba imposible comandar directamente el combate como caballería, y con el paso del tiempo, la caballería se convertiría en una reliquia. En realidad, Brusilov se resistía a aceptar que la caballería fuera ahora una rama destinada a la extinción. No deseaba contemplar ese espectáculo ni enfrentar el proceso y su desenlace. Por eso le resultaba aún más doloroso el hecho de que Mannerheim fuera finlandés. Al igual que él, proveniente de la caballería. Regimiento de Caballería, Escuela de Caballería, Escuela de Estado Mayor, comandante del Regimiento de Caballería, participación en la Guerra Ruso-Japonesa. Expedición a China, exploración de Asia. Más allá de su impresionante historial, desde la perspectiva de Brusilov, no existía en todo el imperio un jinete con una agresividad más apropiada. Bueno, aunque Finlandia logre la independencia política, ¿nos separaremos de la noche a la mañana? De todos modos, los 2 países son prácticamente uno solo. Que incluso los ejércitos sean uno solo, eso es otra cuestión. ¿Quién sabe? Tal vez los 2 países entren en guerra en pleno invierno dentro de unas décadas. Bueno, una guerra en Finlandia donde la nieve normalmente llega hasta la cintura. He oído que en el frente occidental la guerra de trincheras se detiene apenas llega noviembre. Solo es un ejemplo. Brusilov, quien había improvisado ese ejemplo, sondeó a Mannerheim. Aunque es seguro que el zar no será quien inicie una guerra contra Finlandia, si aún así ocurriera, yo definitivamente defendería a Finlandia. Tska, ¿no podrías al menos decir por cortesía que abandonarías tu patria por Rusia? ¿Ni siquiera frente a mí? El imperio ruso que yo conozco no es un país que confíe en alguien que abandona su patria. Aunque le irritaba a este discípulo que no cedía ni una palabra, por eso mismo le resultaba más tentador. No quería enviar a Finlandia a un jinete con tales convicciones firmes y una determinación inquebrantable. Más allá de eso, quizás Brusilov esperaba que Mannerheim pudiera incluso transformar el futuro de la caballería. La última vez conquistaste la ciudad de Krasny Krasnik por tu cuenta, ¿no? ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? ¿Yo? Soy solo un teniente general. Ponga a alguien más al frente. ¿Qué? ¿Temes a las ametralladoras? Las ametralladoras son insignificantes aquí en el sur. Este es el sur.
donde no hay trincheras, ni murallas, ni ríos. ¿Qué significa eso? Significa que la movilidad sigue siendo lo más importante. Veo que no tienes miedo. Nadie puede convertirse en mariscal. Ni Kuropatkin, que dirige esta enorme guerra desde su escritorio, puede alcanzar el rango de mariscal, ni Román Kontrachenko, el gran general del Frente Oriental, ha llegado aún a mariscal de campo. Sin embargo, no todos los generales son iguales. El mejor comandante ofensivo del imperio, comandante de grupo de ejércitos que incluso llegó a ser jefe del Estado Mayor General, sin importar cómo. Alexei Brusilov, consciente del peso de su propio nombre, estaba decidido a mantener a este Mannerheim a su lado. Si llega a general, incluso si el Gran Ducado de Finlandia se independiza militarmente después de la guerra, permanecerá en el ejército ruso. Incluso si no era así, Brusilov no pensaba dejar escapar fácilmente a Mannerheim. Exceptuando al general Mexmontan, Mannerheim era el finlandés más exitoso en el ejército imperial, así que él mismo debía retenerlo para impedir su regreso. Ya que lo comprendes tan bien, prueba a estar al frente. Ve y demuestra lo que puedes hacer, ya sea penetrando las líneas o aniquilando al enemigo. Si tienes éxito, comenzaré por cambiar esas charreteras en tus hombros. ¿Puede decidir eso así sin más? La promoción de generales es gestionada por la Cancillería Imperial, y para los rangos superiores solo es posible con la aprobación del zar. Siempre hay excepciones. Yo mismo fui ascendido a general después de que el general Dukovsky tuviera un encuentro con el primer ministro Witt. Mannerheim quedó atónito al conocer la verdad sobre el linaje de los generales de caballería que se convertían en héroes de guerra, pero Brusilov se mantuvo inflexible. ¿Te retirarás sin convertirte en general de caballería del ejército? El milagro de ver a su maestro y superior Brusilov, quien siempre pareció impecable como un aristócrata de buena familia con educación de élite, comportándose hoy como un matón callejero. Sin embargo, lo que más estremecía el corazón de Mannerheim. General del ejército. El rango de general del ejército, que incluso con suerte, oportunidad, conexiones, linaje y habilidad, resultaba casi inalcanzable. Ese rango que no portaba insignia alguna, indicando que más allá de las 3 estrellas de teniente general, ya no había que preocuparse por las estrellas. Más allá de la tentación, parecía que el significado de toda su vida estaba contenido allí. Sin embargo, la ambición fue efímera, y Mannerheim negó con la cabeza. Me conformo con la Orden de San Jorge de IV, clase que recibí en el 14. ¿No eres de familia noble pero venida a menos? Veamos, ¿Roman no se convirtió en conde después de la guerra ruso-japonesa? Ante la actitud de Brusilov que persistía en avivar su ambición, Mannerheim inquirió. Si realmente lo necesita, solo tiene que ordenarlo. ¿Por qué hace esto? Mannerheim. Este caballo que hemos montado toda nuestra vida, en realidad es un animal temeroso. Se detiene con el mero sonido de los proyectiles y reduce la velocidad si apenas salta un poco de tierra frente a él. El caballo es un animal miedoso, lo cual no corresponde con su tamaño. Pero un caballo bien entrenado, es decir, un caballo de guerra acostumbrado al combate, no se detendrá aunque una bomba de alto explosivo estalle justo a su lado a menos que el jinete tire de las riendas. Lo que necesito ahora es ese tipo de caballería. No aquellos que se detienen porque les rozó una bala o porque el enemigo resiste con fuerza, sino caballos de guerra que galopan hasta la muerte. Yo no soy un caballo, pero no te detendrás, porque sabes mejor que nadie que no debes detenerte. La caballería sin movilidad es un cadáver. Su potencia de fuego es inferior incluso a la infantería. El combate montado es absurdo en la era actual, y el combate individual es imposible. Por lo tanto, la mayoría de la caballería en este frente sur perecerá mientras avanza. Aunque conoce esto mejor que nadie, Brusilov necesitaba esa caballería que avanzaba. Para tomar posición un paso más rápido que el enemigo. Para atravesar las formaciones enemigas. Para confundir al enemigo, evitar que se reagrupe y finalmente aniquilarlo. No te estoy pidiendo que seas ambicioso ahora. Te estoy diciendo que puedes ser ambicioso si sobrevives a este campo de batalla. Si asumes el papel más peligroso y difícil, recibirás una recompensa acorde. ¿Qué dices? ¿Lo intentarás? Teniente General Mannerheim, partidario del progreso,
capaz, consciente de su posición y que no abandonará su papel. Después de meditarlo un momento, asintió lentamente. Bien, tengo expectativas. En el campo de batalla no hay fracaso para la caballería, porque al menor error ya estarían muertos. Sin embargo, si tiene éxito, este amigo apenas tiene 50 años, seguramente aguante unos 20 años más. Capítulo 108. Por lo que sé, Brusilov es un comandante extraordinariamente agresivo y despiadado. En la historia original, ahora inexistente, incluso cuando contaba con una superioridad de 2.5 veces más tropas y 1.7 veces más potencia de artillería, siempre perseguía la aniquilación total y asignaba a sus tropas objetivos prácticamente suicidas. Se dice que el ejército alemán implementó el mando independiente a través del mando por misión. Sin embargo, Brusilov fue el pionero en ejecutar una penetración independiente en el ejército ruso. Él comprendía perfectamente que el ejército ruso jamás podría emular al alemán. Por eso, como comandante, concentró todo el poder de decisión en sí mismo y ordenó a sus soldados subordinados que avanzaran hasta el límite de sus fuerzas. Y ahora, escaso uso de artillería pesada y alta proporción de artillería ligera y caballería, la diferencia en tropas de caballería con el enemigo es realmente de al menos 3 veces. ¿Esto es correcto? Según tengo entendido, el Imperio Dual posee la segunda mayor caballería de Europa. ¿Cómo puede existir una diferencia tan abismal? Efectivamente. Además, están utilizando activamente camiones y motocicletas. Los vehículos blindados enviados desde Varsovia fueron abandonados en su totalidad durante la primera batalla. Esto es una completa locura. A diferencia de la historia original, Brusilov dispone ahora de suficientes tropas, poder de fuego, personal de Estado Mayor y suministros. Esto significa que sus hombres no se ven obligados a entablar combates cuerpo a cuerpo con bayonetas o sables por falta de munición, ni a realizar penetraciones individuales por escasez de tropas. Sin embargo, al escuchar los informes que llegan desde el Frente Sur, en el Frente Sur no se establecen trincheras. Incluso cuando las construyen, estas no están interconectadas. No obstante, el general Brusilov mantiene una distancia extremadamente cercana con el enemigo en retirada. ¿Se trata de una persecución? En parte sí, pero principalmente porque el objetivo es la aniquilación del enemigo, no la ocupación territorial como en los frentes occidental y oriental. El Frente Sur es inmenso. No es simplemente que la línea del frente sea extensa, sino que es tan vasta que sus límites se vuelven difusos. Es tan amplio que hay zonas donde las tropas salen a combatir y se cruzan sin encontrarse, o construyen trincheras sin avistar al enemigo durante un año entero. Esto se debe a que han agrupado toda la región desde Polonia hasta Eslovaquia, Hungría, Ucrania y Rumania como Frente Sur, lo que resulta en una densidad de tropas ridículamente baja. Aún así, es excesivo. También me parece desmedido. Ya puedo anticipar los comentarios de nuestros enemigos sobre tártaros y mongoles. ¿Qué sentido tiene arriesgar tantas vidas en la persecución de un enemigo en retirada? Esto también provocará considerables bajas en nuestras filas. Por supuesto, eso significa que aumentará el número de enemigos muertos y prisioneros. ¿No le habrás dado alguna directriz sobre la necesidad de una ofensiva contundente debido a la presión de Europa Occidental? No. Simplemente ocurre que el general Brusilov tradicionalmente hace caso omiso al Estado Mayor General y actúa según su criterio. Ya veo. Efectivamente, ¿cómo podría una persona cambiar tan fácilmente? Este es el Brusilov que conozco, un hombre que ignora a sus superiores y está dispuesto a sacrificarse para lograr lo que considera correcto. Dado que el ejército ruso otorga plena autoridad a los comandantes de grupos de ejércitos y teatros de operaciones, probablemente nadie lo detenga. Pero me pregunto si quedará alguna unidad de caballería en este país después de esta batalla. Aunque las tropas del sur de Brusilov avanzan hasta la extenuación, es enero, todavía en pleno invierno gélido. Al entrar en el tercer año de guerra, significa que también nosotros continuamos la contienda consumiendo no solo nuestra resistencia física básica, sino nuestra propia fuerza vital. Dicen que los hombres franceses mueren por trabajo excesivo en la retaguardia y por heridas de bala en el frente. Lo mismo nos ocurre a nosotros.
La tasa de desempleo más baja en la historia del imperio. Extraordinario aumento en los ingresos familiares. ¿El salario se duplica si tanto el esposo como la esposa trabajan? A estas alturas parece inevitable que también comencemos a debatir sobre el abandono del patrón oro o su prohibición total. Diferencia histórica en el tipo de cambio rublo-libra. El patrón oro, bajo ninguna circunstancia se puede abandonar. ¿Te haces rico solo por respirar? Esa es Rusia. No es que nos hayamos enriquecido, sino que aquellos que abandonaron el patrón oro se han convertido en mendigos. Bueno, ¿no viene a ser lo mismo? Cuando una guerra se prolonga, inevitablemente toda la responsabilidad recae en el gobierno y las críticas también alcanzarán a quienes estamos en la cúspide. Como implementamos elecciones regulares a partir de 1916, la Duma estatal también comenzará a debatir sobre el fin de la guerra. El imperio dual es un estado de 10 nacionalidades. Según las investigaciones, los ciudadanos del Imperio Austrohúngaro, impresionados por la Declaración de Petrogrado, anhelaban separarse en 10 estados independientes, mientras crecía el número de pacifistas que clamaban por la paz. Kokovtsov, ¿continúas manipulando a la prensa en estos días? ¿Qué significa esto? Ya no estamos en la época de las purgas de la Ograna. No, de ninguna manera. Entonces la Duma está observando la prolongación de la guerra, esos que no hacen más que hablar y quejarse. Nuestros ciudadanos imperiales desean la continuación de una guerra que ha cegado millones de vidas. Aunque no he salido de la capital desde el tricentenario de los Romanov, ¿acaso creen que soy tan ingenuo? Si esto es un intento de vendarme los ojos, quizás deberíamos considerar seriamente restablecer la Ojrana como en la época del director Sekersensky. Su Majestad, ¿me permite ofrecer una explicación? Adelante. Si bien las bajas no son pocas, ¿cuántos de los más de 170 millones de ciudadanos imperiales han experimentado directamente el dolor de perder a un familiar? La proporción debe ser reducida. Además, nuestros ciudadanos imperiales han sido tradicionalmente pobres. Los campesinos apenas han logrado acumular algunas tierras como propiedad y los trabajadores viven al día. Sin embargo, es evidente que su situación económica ha mejorado desde el inicio de la guerra. Aunque modesto, sus ingresos han aumentado. No obstante, incluso así, la vida controlada por el Estado resulta asfixiante, y la gente instintivamente intentará liberarse de ella. Sobre todo, el imperio ha crecido. El territorio se ha expandido y las victorias consecutivas han unificado el espíritu de los ciudadanos imperiales. La Duma estatal. Ellos comprenden mejor que nadie la gravedad de las finanzas nacionales y los efectos nocivos de una guerra prolongada. Pero, ¿quién se atrevería a clamar por el fin de la guerra durante la temporada electoral? Nadie, excepto excéntricos como el diputado Veren Volkov. ¿Entonces estos artículos dicen la verdad? Para expresarlo más directamente, ¿qué tan grave puede ser la situación actual comparada con la de hace 20 años? Hace 20 años. Una época en que la gente moría naturalmente de hambre durante las hambrunas, los trabajadores dormían suspendidos como cadáveres en tendederos o habitaban en ataúdes, y sus ganancias se consumían durante toda la vida pagando deudas. Una época en que el trabajo forzado, el reclutamiento forzoso y la expropiación forzada eran cotidianos, y la muerte acechaba demasiado cerca de la vida diaria. ¿Qué tan bajas eran las expectativas de los ciudadanos de este país? Esta Rusia que a mis ojos sigue siendo insuficiente y repleta de carencias. Ellos están verdaderamente agradecidos y satisfechos. Incluso si tienen quejas, las expresan y satisfacen a través de otros medios. Alguien asegura que eso es suficiente. Finalmente hemos derrotado al Imperio Otomano, contra el que luchamos durante 400 años. Hemos unificado Polonia, y nuestro poder se extiende hasta Asia, haciendo insignificante la historia del yugo tártaro. Cuando toda la tierra del antiguo Imperio Romano Oriental ha caído en nuestras manos debido a la guerra, ¿qué ciudadano imperial se atrevería a cuestionar el rumbo de este estado? Todavía es insuficiente. Nuestros competidores son más prósperos que nosotros. Basta con observar el florecimiento de los Estados Unidos. Pero los ciudadanos imperiales desconocen esa realidad. Sus únicos puntos de comparación son su propio pasado y la generación anterior.
Originalmente este país estaba destinado a colapsar en 3 meses. Debido a una revolución fallida, sufriría durante otro siglo y quedaría en la historia como un país mediocre, con una brecha imposible de cerrar. Y este país, el imperio aún conserva la fuerza para hacer la guerra. Ha cambiado profundamente. Al percibir esa transformación, mientras reflexiono que mi reinado no ha sido en vano, tal vez no sea necesario apresurarnos a concluir la guerra. Considero que el conflicto podría prolongarse un poco más. No demasiado, solo un poco más. Incluso si el imperio austrohúngaro sucumbe, para que el frente occidental sufra más. Enero. Una colosal explosión sacudió Kingsland, Nueva Jersey. La fábrica de la compañía de municiones CF, con sede en Canadá, estalló, y cuando el polvorín que almacenaba los proyectiles producidos también voló por los aires, las llamas resultantes devoraron instantáneamente todas las fábricas y edificios circundantes. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero dado que ocurrió una misteriosa explosión en una fábrica rodeada por muros de concreto de 12 pies de altura, incluso antes de que los investigadores federales pudieran indagar, los ciudadanos ya tenían certeza sobre los responsables. La fábrica de municiones está vigilada por guardias armados las 24 horas, pero dicen que el fuego se propagó sin tiempo para controlarlo. Esto es imposible si no es un incendio provocado. Esto debe ser obra de los agentes Boche. La temible mano de Alemania se ha extendido hasta el Nuevo Mundo. Aunque podría parecer otro caso común de sabotaje alemán como los anteriores, esta vez el momento fue especialmente inoportuno. Justo cuando Woodrow Wilson estaba programado para pronunciar un discurso antialemán días después, abogando por paz sin victoria, peace without victory. Naturalmente, debido a este ataque, el discurso de paz sin victoria no encontró mucha simpatía dentro de Estados Unidos, y la semana siguiente, el barco mercante civil Laurentic se hundió en aguas irlandesas. Sin embargo, Wilson, quien era obstinado en sus principios y creía firmemente en la doctrina Monroe, no modificó la política nacional de manera precipitada. Simplemente rompió las relaciones diplomáticas con Alemania, citando la retirada del compromiso Sussex y los ataques hostiles previos. Pero con cada día que transcurrí, los costos de transporte marítimo están disparándose. Los barcos mercantes británicos no pueden cruzar el Atlántico debido a la operación submarina sin restricciones. Debemos tomar medidas inmediatas. Ahora hunden los barcos mercantes civiles sin siquiera inspeccionarlos. Algo estaba colmando una diferencia de apenas 3% en el lado opuesto de la doctrina Monroe. Señor presidente, el embajador en Reino Unido, Walter H. Page, ha transmitido el contenido de un telegrama alemán interceptado por la inteligencia británica. ¿Cuál es el contenido? Afirman que si Estados Unidos entra en la guerra, reconocerán como territorio legítimo y proporcionarán apoyo financiero a México si ataca el sur de Estados Unidos. ¿Acaso ignoran que estuvimos rastreando México hasta febrero intentando capturar a Pancho Villa? ¿Preservación territorial? ¿Apoyo financiero? Es una absurdidad que no requiere investigación. ¿Cómo podría Alemania, que padece una guerra en 2 frentes, brindar apoyo o asistencia a alguien? Esto no es más que una estratagema para provocar un ataque al sur de Estados Unidos, entorpecer las exportaciones de armas y evitar que dirijan su atención hacia Europa. En este momento, Woodrow Wilson enfrentaba 2 alternativas. La primera, sepultar el incidente. La opción de minimizar y encubrir el suceso, tratándolo como información de inteligencia poco fiable para preservar la tradicional doctrina Monroe. La segunda era amplificar el incidente. Revelar directamente a la prensa y al público la información transmitida por el embajador Page para exponer la hostilidad alemana. Doctrina Monroe. Antibelicismo, aislamiento, independencia, seguridad, paz. Mientras estas palabras, que constituían sus ideales políticos y convicciones de toda la vida, atravesaban su mente, Wilson reconsideró una vez más la esencia de esta doctrina Monroe. La antigua política exterior de esta nación, una política de aislamiento y no intervención mutua. Sin embargo, ¿realmente podría afirmarse que mantener silencio ante este telegrama Zimmerman era proteger la paz? Wilson no podía responder con certeza. Sobre todo, mi segundo mandato permanecerá inmutable.
Las elecciones concluyeron el año anterior, es decir, este sería el último mandato de Wilson. La deliberación de Wilson no se prolongó. Hoy, Estados Unidos ha sido señalado como país enemigo por una nación. Pretenden sumir a este país en el caos manipulando a nuestros vecinos del Nuevo Mundo desde las sombras. Su elección fue la segunda. El nombre de ese país es Alemania. En este momento, hago público el incidente del telegrama Zimmerman. El futuro de esta nación democrática lo determinaría el pueblo.